Hola, buenas. Mi nombre es Aminta Ortiz. Soy una hija amada de Dios y conjunto con el Padre Luis Fernando, vamos a presentar este proyecto que se llama Conversaciones Celestes. Padre, ¿qué es Conversaciones Celestes? Bueno, suena un poco extraño, pero la idea del proyecto nace de la necesidad de compartir las experiencias de fe de tantas personas que han sabido, bajo el manto de la fe, llevar tantas situaciones difíciles. Llámese, por ejemplo, una enfermedad, llámese un fracaso, ¿por qué no? O también una prueba difícil en la vida que ha marcado un antes y un después. Entonces, desde esa experiencia que uno tiene como sacerdote, nace entonces este programa que solo busca también dar a conocer cómo tantas personas de diferentes edades y de diferentes circunstancias han encontrado en la fe no solo un refugio, sino también una manera de marcar un antes y un después. Y cómo la fe ha hecho triunfar en medio del llanto y también, ¿por qué no?, sonreír en medio del dolor o de la enfermedad. Entonces, en ese sentido es nuestro quizá muy sugestivo título, Conversaciones Celestes. Padre, ¿y quiénes pueden participar en Conversaciones Celestes? Todos, porque claro, la experiencia espiritual en cada momento difícil de la vida están en todas las personas, ¿verdad? Sí, así que Conversaciones Celestes es un programa abierto a todos porque es verdad, tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Señor, como lo dice el catecismo, pero también la experiencia personal de cada uno es diferente, ¿no? Entonces, por eso quizás este proyecto pastoral también busca quizás a todos. O sea, no es un grupo específico, sino que abierto a todos. Abierto a Sí, todos, sí, 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 Padre. sí. Qué bueno. Y también ver a través de las experiencias de las demás personas cómo el Señor se complace para su gloria, para la conversión y para hacer testimonio. Sí, porque por ejemplo, cuando uno vive un dolor, un fracaso, una enfermedad, o también, ¿por qué no?, una pérdida, O una porque ruptura amorosa también, exactamente, Padre. porque las diversas situaciones, eh, cada uno las asume de manera a veces personal o también solitaria. Hay un refrán que uno escucha mucho, que caras vemos y corazón no sabemos. Ahora, las experiencias son tan particulares que cuando se comparte lo que se ha vivido, cuando se da a conocer cómo se ha vivido, por ejemplo, un proceso de un duelo. En un principio es un proceso difícil de aceptación, pero cuando se comparte el paso de aceptar que la persona querida se ha ido, entonces cuando otra persona escucha un testimonio de alguien que ha pasado, no tanto por algo similar, porque cada uno es diferente, pienso que eso genera en la persona la capacidad de decir, mire, yo también puedo dar este salto, ¿no? O también, inclusive con mi propia fe, poderla reforzar y crecer, y que eso que estoy viviendo me siento acompañado también con otra persona que lo ha vivido, ¿no? Entonces, quizás por eso esta experiencia de Conversaciones Celestes busca también eso, dar a conocer tantas experiencias bonitas que las personas tienen y siguen teniendo, muy personales, porque vamos a entrar en un mundo interior. En un mundo interior. Me Sí, sí. fascina el Sí, mundo sí, interior. sí, 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 sí. Sí. Muy importante lo que usted dijo, Padre, de la aceptación y también de la escucha de la otra persona, que me parece que son dos factores importantes en el proceso del testimonio. Padre, otra pregunta. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Sí, bueno, tenemos nuestras redes sociales. En primer lugar, tenemos nuestro correo electrónico, que sea así, como suena,
Conversaciones Celestes 77, un número interesante, @hotmail.com. Y también, por supuesto, así nos van a encontrar en YouTube y también en Instagram. Próximamente después en redes sociales. Y no me lo has preguntado, pero el por qué el 77, ya más o menos un poco podemos pensar, porque es el número de Dios, el 7, El ¿no? número bíblico. Exactamente, entonces todo gira en torno a Él. Exactamente, sí, claro que sí, porque al final quien hace posible que una persona pueda testimoniar lo que ha vivido, cómo lo ha vivido y con quién lo ha vivido, entonces uno se da cuenta de que es Dios el mismo que hace posible que se pueda llevar el acontecimiento difícil, repito, sea una ruptura, sea una pérdida, sea un duelo, sea un fracaso, pero con Dios. Entonces quizás por eso todo el prisma y todo el contexto nuestro tiene que ver con Dios mismo. Con Dios mismo, con lo espiritual, con el mundo interior, como dice usted, y la apertura de la persona a poder hablar y decir, mire, no estamos solos, estamos acompañados en todo momento, hasta en los momentos más duros, Padre. Sí, eso es crucial, la apertura. Los testimonios son reales de situaciones reales que de alguna forma la persona ha dado el paso, ¿no? Ha dado el paso y como ya tenemos ya la experiencia de personas que de manera con libertad se han puesto pues con nosotros en comunicación y contar su experiencia de ese paso y cómo lo han vivido y con quién lo han vivido. Pero repito, en la libertad de la persona de expresar lo que ha vivido. Ahora, es algo que se sale por los poros, por la experiencia espiritual que han tenido y que han marcado, por supuesto, un antes y un después, que es lo que impresiona. El antes de una vida espiritual, sí, más o menos llevada, pero un acontecimiento los ha hecho reflexionar y esto, al borde de tantas situaciones difíciles, han salido con una nueva versión de sí mismos, gracias a la fe, ¿no? Entonces quizás, y cuando eso se comunica con libertad, pues por supuesto que se habla de lo que se vive dentro de las personas. Qué bueno, Padre. Otra pregunta. Sí, sí. Estamos con muchas preguntas. Entonces les escriben al correo, nos escriben al correo y redactan con sus datos personales para poder ubicarlos, contactarlos. ¿Y qué más deben escribir, sí, Padre? Ante todo, por supuesto, como hemos dicho, nuestro correo electrónico es conversacionescelestes77@hotmail.com, todo en minúscula, así como aparece. Y en el correo pues se identifican un poco el nombre de la persona que desea también compartir su experiencia personal y más o menos un poco escrito lo que ha sido, lo que ha vivido. Y ya después, por supuesto, el equipo, nosotros, tu persona y yo, de alguna forma, lo entrevistamos previamente para conocer el caso y enseguida después con producción, entonces se prepara la entrevista para dar a conocer lo que ha sido la experiencia de esta persona en particular. Es totalmente libre y también, por supuesto, que se respeta también hasta dónde quiere el entrevistado profundizar, ¿no? Porque la intimidad de la persona. Exactamente, sí, claro. Exactamente. Pero sí, nuestras redes son, como hemos dicho, nuestro correo, exactamente, Instagram y YouTube. Próximamente, no Dios quiera, otros más, pero vamos a ir. Bueno, Padre, lo hemos dicho todo, Padre, ¿se nos queda algo? Lo que importa es cuál es el objetivo de Conversaciones Celestes. Nuestro objetivo es que existe un mundo, mire, por la fe lo sabemos, ¿verdad? La fe nos enseña la vida espiritual y la vida celeste. Claro, pero existe un mundo espiritual que está con nosotros y que no estamos solos. Tal vez uno conoce por los sentidos y lo que uno palpa es lo que cree o lo que se logra experimentar es lo que uno acepta,
pero el mundo espiritual, mire, por ejemplo, hay un caso que por teléfono me lo comentaban y me impresionaba, es decir, un joven que ha tenido un problema muy serio que le ha cambiado la vida. Lo que impresiona es que es un joven que en su vida tiene un hermano que es sacerdote y este joven se peleó con la iglesia, o sea, con Dios más bien, Con Dios. porque su hermano dejó la casa para ir al sacerdocio, ¿no? Y este hermano, por ejemplo, ha tenido una situación muy complicada de salud, muy difícil, y quien lo cuidó en su enfermedad, en su lecho, porque estuvo casi a punto de morirse, fue su hermano sacerdote. Y porque estuvo mucho tiempo en coma, cuando él viene del coma, o sea, cuando ya despierta, estaba entubado, estaba inducido en coma, cuando él viene, él empieza a contar unas cosas que son de una persona que no es, o sea, bautizado en la iglesia, un hermano que es sacerdote, pero no esa vida espiritual como uno pensaría, no, bueno, tú eres padre, tu mamá y tu papá, tus hermanos pues tienen una vida espiritual profunda. No, no, él estaba peleado con la iglesia porque su hermano se hizo cura. Ahora este muchacho, que sí carga con los efectos de la enfermedad que ha tenido, vino con unas cosas, después de ese coma, con unas cosas que ni él las entiende. Y ahora su hermano sacerdote empieza a explicarle ese mundo celeste. Padre, eso vendría siendo como el tocar el fondo. Claro que sí. Claro que ahí sí. Es donde ocurre el encuentro. El encuentro, exactamente, sí. Que marca, como te digo, marca un antes y un después. Ahora, no es simplemente que una persona porque hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, la primera entrevista que vamos a tener, ya que está ya organizada, es un caso de una jovencita que ha tenido una enfermedad muy, muy complicada, con un dictamen muy, muy complicado, con efectos de esa enfermedad muy difíciles. Sin embargo, la fe llegó a su vida de una manera y que la vamos a escuchar y hoy tiene un cambio, ¿no? O por ejemplo, otro caso contrario, de una persona muy, muy católica, muy religiosa, muy temerosa, una mujer de fe, madre de familia, ejemplo, y que le ha visitado también una enfermedad difícil y que no ha experimentado una sanidad, pero tiene la fortaleza interior de vivir en esa situación. Y cuando uno escucha todas estas situaciones, dice, Dios mío, el mundo celeste está presente en nuestro mundo terreno. Padre, entonces la palabra de Dios se hace vida. Claro que porque sí. No recuerdo exactamente, pero creo que es el apóstol San Pablo, que él dice que la paz del Señor, que supera todo entendimiento humano, cuida sus corazones. Entonces, en esos momentos donde uno siente esa paz, a pesar del diagnóstico, a pesar de la enfermedad, es donde la paz que supera todo entendimiento humano viene a ser su momento especial en la vida de la persona. Sí, es como lo que marca, ¿no? El pasaje hermoso cuando Juan, el apóstol, relata su encuentro con el Señor, dice la Biblia una hora específica. Bueno, más o menos en esa misma texto que ha citado, también la experiencia, como una experiencia personal, en algunos casos mística, en otros casos muy espiritual, en otros casos tal vez una palabra, un ejemplo de una persona ha llevado a como que si un breque se hubiera bajado y ¡pum!, lo prende. Y eso cambia. Y no es solamente que sea una conversión, sino que hay un cambio radical en la persona, ¿sí? Pero ha sido un momento particular que la ha transformado. Y quizá cosas inexplicables que la misma persona no entiende que está viviendo y que está pasando. Que no lo entiende exactamente. Eso definitivamente es, como hemos dicho, lo celeste que invade o que vive en lo terrestre. Y eso es lo que busca conversaciones celestes, exactamente. Por eso quizás les invitamos a hacerse parte, ya saben, nos pueden escribir a nuestro correo oficial, Conversaciones Celestes,
77, porque es el número de Dios, @hotmail.com. También seguimos, por supuesto, en Instagram. En Instagram, Y claro que en sí. YouTube, que será propiamente nuestras entrevistas. Y ahora con mucha alegría la recibimos y también acogemos, porque repito, cuando algo se comparte, se empieza, no solamente se comparte para que se conozca, sino también solo cuando el dolor es compartido es sanado. Qué bonito, qué bonito. No, no solo compartimos lo bueno, sino también lo malo, y de esa manera hacemos comunidad, Padre. Y mírenlos cómo se aman. Exactamente, sí, sí, sí.